Sí, vamos a tomarlo No hay entero. cuenta. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada, no ha sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta, me No hay dice. cuenta, presidente. No hay cuenta. Queríamos tomar los siguientes acuerdos para ver si les parece que el día 7 de marzo podamos sesionar en Santiago en forma extraordinaria, y después el 9 acá nuevamente en Valparaíso, pero el 7 de marzo en la tarde a las 3:30, de tal manera que podamos avanzar en aquellos invitados, entre ellos el director del CAF del año 2014, el nombre es Iván González, que según se nos informó en la sesión pasada está ejerciendo labor en Estados Unidos y nos pidieron que lo invitáramos con 15 días de anticipación, así que es una de las posibilidades para que lo citemos para el día 7 de marzo. 15:30, ¿a qué hora? A las 19, Por lo menos. por 9, Con posibilidad de extender. con posibilidad de extenderse En Santiago. en Santiago. Perfecto, ¿acordado? Sí. Acordado. ¿Se ofrece la palabra? Hacemos pasar entonces a los invitados. Tenemos invitado hoy día al tesorero del Ejército del año 2014, coronel Samuel Poblete, y al comandante de la División de Mantenimiento General, o sea, el ex comandante de la División de Mantenimiento General de Brigada, Héctor Ureta, que vamos a continuar con las dos exposiciones, más bien continuar con la exposición del general Ureta y iniciarla con la del tesorero Poblete. Coronel, general, hoy día tenemos a ustedes dos invitados, así que tenemos más tiempo para poder extenderse, y quedaron algunas preguntas pendientes del diputado Ulloa, y más bien nos interesa que pueda exponer el general en retiro, que fue jefe de la División de Mantenimiento, general Ureta, que pueda continuar y pueda hacer la presentación que tenía preparada. Él nos trajo una carta que dejó acá, y me gustaría que la Secretaría se la entregara a todos los diputados, una carta bien interesante que explica cómo es el mecanismo, y me gustaría que se extendiera, profundizara la carta. Bueno, y le damos la palabra de inmediato al general. Yo, más que explicar la carta, se me pidió una especie de minuta la semana pasada, y sobre ello quiero referirme. ¿Mm? El primer punto que hace mención también en la carta es respecto a la ley del cobre, que cómo fue su origen, en qué momento cambió la ley del cobre, en qué momento se dispone este piso y los porcentajes, ¿cierto?, para cada una de las instituciones, y algunas normativas respecto a que específicamente cuando las ventas del cobre no alcanzan ese piso, cómo se puede financiar. Y ahí quiero hacer un primer acento, según mi manera de pensar y la experiencia que he tenido respecto al trabajo con los fondos de la ley del cobre. El hecho en cuestión que estamos tratando y que la comisión tiene que investigar, a mi juicio, no tiene o no proviene una justificación de los hechos, si hubiesen ocurrido o no, dependiendo si los fondos fueran con ley del cobre, sin ley del cobre, con presupuestos plurianuales, da lo mismo, para el hecho en cuestión, no así para otras cosas. Pero para lo que ocurrió y cómo ocurrió, da exactamente lo mismo el origen de los fondos. Eso es lo que quiero dejar bien claro. ¿Ah? O sea, no
No es que producto que está la ley del cobre y que corresponde a las ventas de Codelco, etcétera, eso sea parte del motivo sustancial de este fraude. Porque con cualquier otro origen de fondo hubiese ocurrido exactamente lo mismo. A eso me quiero referir. ¿Ah? Eso es lo primero. ¿Y por qué digo esto? Porque tal como expresé la sesión anterior, si bien es cierto, hay un procedimiento en el ejército, un proceso para poder tanto levantar la demanda de los fondos, ¿cierto?, que se requieren para, por una parte, tener el presupuesto de lo que se llama la demanda estratégica o la adquisición de sistemas de armas o bienes de material bélico, y por otra parte el mantenimiento del potencial bélico, que tiene que ver con el soporte de la fuerza, indistintamente como sea, ¿cierto? Esto está normado, hay un proceso, ese proceso debiese tener sus controles. Aquí se centró mucho las preguntas, la sesión anterior, respecto a qué ocurría en la demanda de origen, vale decir, en la unidad. Hicieron muchas preguntas respecto a la unidad. Yo lo otro que quiero establecer es que en este caso, esas preguntas de la unidad no vienen al lugar, porque es insistir en tratar de buscar, por ejemplo, la factura de todas las unidades del ejército que fueron falsificadas, etcétera, etcétera. Ahí no se vulneró ningún proceso, porque la factura, no hubo una demanda de la unidad, no existe demanda de la unidad. Estas facturas aparecieron en algún momento en el Comando Apoyo de la Fuerza sin tener ningún fundamento de necesidad, a eso me refiero yo, y por lo tanto, como haya sido, que provenga el fondo donde sea, iba a ocurrir lo mismo, porque las personas que generaron esta factura ahí in situ, en el mismo Comando Apoyo de la Fuerza, ya lo hicieron de manera de vulnerar todo la parte, digamos, de aguas abajo del proceso. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el punto? En que si esas facturas aparecieron sin un oficio conductor de una unidad madre, de una unidad que pide, de un estamento que pide, debiese haber de inmediato saltado, y cualquier persona que tiene experiencia logística se da cuenta de inmediato que es raro, ¿ah? Sin embargo, ahí aparecieron estas facturas. Muchas gracias. Muy breve, disculpe, señor general, pero para entender bien, significa entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que cada una de las facturas tiene que ir acompañada de la petición en este caso. Es decir, por decir algo, el regimiento X está solicitando 5 repuestos para el camión X, ¿tiene que ir adjuntado para poder ser pagado? ¿Le puedo explicar en breve el proceso? Eso nos interesa mucho. Ya. Me voy a referir a la demanda del mantenimiento del potencial bélico, vale decir, de soporte, porque la otra demanda, que es la demanda estratégica, va vía proyecto y va al ministerio. Ya. Pero quiero dejar claro que esos fondos fueron los que se robaron, ¿eh? Sí. Eso está claro. Los fondos que se robaron eran fondos que estaban destinados a proyectos, a demanda estratégica. Ojo con eso. Cargaron, deja para ver si entendemos bien. Cargaron supuestas demandas del potencial bélico que no tenían origen en la unidad, que se incorporaron en el CAF, pero lo cargaron no al
no a los decretos, no a los decretos de mantenimiento y potencial bélico, sino que de demanda estratégica. A raíz de una un aspecto técnico que se llama compensación, que lo expliqué y lo voy a explicar de nuevo. Bueno, ¿cómo trabaja el mantenimiento potencial bélico? Cada año, ¿cierto?, va a haber un gasto de mantenimiento, servicios de mantenimiento, adquisición de algunos repuestos, que el origen de la demanda viene de la unidad, ¿ya? Por lo tanto, hay un histórico. La división de mantenimiento maneja esos históricos y los presenta vía ficha de fundamento gasto al Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Proyectos y estima, ojo con eso, estima como cualquier organismo de mantenimiento, porque no, es imposible que ni Codelco trabaja con sesgo cero, digamos, de variables o volatilidad respecto al gasto en mantenimiento, ¿cierto? Uno anualmente estima un gasto y prevé lo que va a pasar, lógicamente con algún fundamento histórico. Esos fondos son asignados a la división de mantenimiento y existe lo que se llama un sistema de mantenimiento operacional, se llama SIMO. Ese sistema ya está en línea en todas las unidades del ejército a través de la intranet, ¿ya? Ese sistema que el año pasado se hizo la mejora con la Universidad Católica de Valparaíso y se mejoró y abarcó el 100% del activo bélico del ejército, porque antes no lo contenía todo, y las unidades demandan y suben, adjuntan, digamos, por el sistema informático una petición de un gasto, ya sea de un repuesto o de un servicio de mantenimiento, con un presupuesto de referencia, solamente de referencia. El parte de deterioro de la falla, digamos, indicando qué es lo que tiene, cuál es el problema, qué sé yo, y cualquier otro elemento que sea administrativo que acompañe esto. Por ejemplo, si el gasto sobrepasa una cierta cantidad de dinero, hay una resolución fundada del comandante de la unidad que él acredita que eso ocurrió, cómo ocurrió, que no hay responsable o sí responsable, que fue un hecho fortuito, ¿me entiende? Y en algunos casos, la resolución del sumario cuando la falla es demasiado grande y hay responsable. Eso llega a la división de mantenimiento y se hace una reunión donde existen personas que son los que manejan cada unidad operativa y conocen muy bien el material, llevan años en esto, y ahí se analizan, ¿cierto?, esta petición y se ve al lugar o no lugar, y si es necesario pedir nuevos antecedentes se piden hasta dejar claro, y finalmente el comandante de la división de mantenimiento le propone al comandante del CAF, porque la autoridad que administra los fondos de la ley del CORE en el ejército es el comandante del CAF, le propone la asignación a esa unidad, la cual va con nombre, con matrícula, con la falla, con todo lo que decía la petición, y posteriormente a esa unidad, cuando le llegue el documento, entonces tiene la potestad de poder efectuar 3 presupuestos, ¿ya?, de oferentes, fundamenta uno, elige uno, realiza la reparación, hay un informe de reparación por parte de la unidad, adjunta la factura con el acta de recepción, y eso es muy importante. El acta de recepción va firmada, lógicamente, por la unidad y las autoridades de esa unidad. Y aquí otro tema que es importante saber respecto a lo que estamos conversando, que estas facturas ideológicamente falsas venían con las actas de recepción, todas de la división de mantenimiento, o mayoritariamente de la división de mantenimiento, cuando debieron haber venido
con el acta de recepción de la unidad, porque así el proceso, o sea, cuando esas facturas llegaron al CAF, ¿cierto? Y dice unidad, no sé, regimiento X, el acta de recepción debió haber venido con las firmas de la unidad usuaria, ¿cierto? Pero aquí no, aquí venían las firmas falsificadas del general Villalón, su tiempo, de mi tiempo conmigo, qué sé yo, y así para atrás. Por tanto, ya había que advertir un error tremendo y que no podía pasar. ¿Ya? Entonces, una vez que esas facturas, estoy hablando del tiempo antiguo, llegaban al CAF, antiguamente el CAF tenía una sección que controlaba esta factura. ¿Qué significa antiguamente? Antiguamente estoy hablando hasta antes de que el comandante del CAF resolviera, de la época, no controlar más la factura. ¿Qué año sería eso? Es el año 2012. 2012, sí, 2012. Ahora, ¿por qué se dio esa orden? Yo no estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Debe haber habido algún fundamento del comandante del CAF de la época que dispuso no controlar más. Ahora, cuando surge el problema y se detecta el problema de las facturas ideológicamente falsas, ¿qué es lo que se hace? El comandante de Comando Apoyo a la Fuerza, el general González, le dispone a mi división que nosotros controlemos las facturas. Y hoy día se está haciendo así. O sea, la división de mantenimiento tuvo que crear un estamento para controlar facturas. Y las facturas nosotros las controlábamos y las mandábamos al CAF ya controladas. Entonces, ¿Desde qué año desde abril, marzo, esto se detectó en abril del 14, marzo 14. Ahora, ahí otro problema, porque esa no es la solución. No es la solución, porque las facturas que fueran controladas por la división de mantenimiento y que vayan al CAF, esas van controladas, ¿cierto? Por lo tanto, tienen control, qué sé yo. Pero ¿quién asegura que vuelvan a ocurrir esas facturas que nacen ahí, que es como una planta que nace ahí mismo? ¿No sé si me explico? Y si no hay un departamento de control que controle las facturas o que algo haga de control en el Comando Apoyo de la Fuerza, no va a advertir que vuelva a ocurrir eso. Entonces la mejora de que una unidad externa al CAF revise la factura es parcial. Parcial respecto al hecho que estamos viendo hoy día. Lo que ocurrió hoy día, lo que ocurrió en el año 2011-2012, donde aparecen facturas en una unidad que no tienen origen, no tienen oficio conductor de nadie. No sé si me explico. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, las verdaderas van con el oficio conductor hoy día van con el oficio conductor ahora, todas de la división de mantenimiento y revisadas. Ahora. Pero todavía siguen sin salir con un control del usuario. Sí, vienen del usuario, llegan a la DISMAN hoy día. La DISMAN las revisa. Yo las devolvía cuando tenían problemas y una vez que estaban listas se mandaban a pago al CAF. Esa fue la mejora que se hizo después de que se encontraron estas facturas. Yo insisto sobre que el hecho de que eso sea la solución de que esto no vuelva a ocurrir, no es así. Porque si ese estamento del CAF no tiene un sistema de control ahí mismo, puede volver a ocurrir esto. ¿Me permite? Solo un segundo para entender bien un punto. Usted nos explicó que todas las facturas, las reales, de la división de mantenimiento venían de la unidad más pequeña, ¿Sí? se la mandaban a ustedes revisaban esto y Ahora. no, pero en su momento revisaban, no estoy pensando en la demanda, no en la factura posterior, sino que y ahí se iban con un oficio al CAF diciendo esto hay que repararlo, Pero deje repararlo. Las facturas ideológicamente falsas no hicieron este proceso y entraron directamente al CAF, sin oficio conductor o con oficios conductores falsificados de la división de mantenimiento, debiendo... No, mire. No sé, algunas con oficio... No, ninguna. ¿No?
La factura antes de abril del 14 ¿Ya? no pasaban por la división de mantenimiento para control. Iban directo de la unidad al CAF. El oficio conductor venía de la unidad directo al CAF. No pasaban por la división de mantenimiento. Una vez que ocurrió esto, la mejora fue, entonces la división de mantenimiento, la DIVLOG, van a revisar la factura y le van a dar la venia para que pase para allá. Por lo tanto, esas facturas que eran verdaderas, venían de la unidad directo al CAF. Ya no se revisaban. Pasaban el sistema de pago y se iban a la tesorería con un oficio conductor. Ese oficio sí siempre existió, pero resulta que una parte de esas facturas venían sin oficio conductor de ninguna unidad y aparecieron ahí, o sea, se fueron creadas ahí. Más aún, voy a decir algo muy importante. Cuando un proveedor emite una factura, un aspecto relevante es quien recibe la factura. Porque al recibir la factura yo me hago cargo del gasto. Y tengo que poner mi nombre y mi RUT. En estas facturas, en muchas de ellas, nadie la recibía porque tenía que ser alguien de la unidad que la recibiera. No la puede recibir alguien del CAF, no sé si me explico. Sí. ¿Ya? Las actas de recepción no eran de la unidad, la mayoría, eran de la división de mantenimiento. Entonces ya ahí hay otra irregularidad. Por ejemplo, las órdenes de compra, yo revisé muchas, no llevaban en la parte superior el decreto a quien se carga ¿cómo se llama? El gasto, y eso es obligación que lo lleve. No lo llevaba. Bueno, así una serie de aspectos anómalos que desde el punto de vista de la administración de finanzas económicas, a todas luces saltaba de que esto era extraño. Entonces, si no tenía oficio conductor, insisto, no viene de ninguna parte, era como el control mínimo minimorum que debió existir. A eso me refiero. ¿Ya? Hoy día, la división de mantenimiento, la DIVLOG, todos los que manejan, ¿cómo se llama?, fondos del mantenimiento de potencial bélico, están revisando las facturas. Y se están devolviendo, se revisan y se mandan al CAF. Lo que yo insisto es que eso no asegura que esto no vuelva a ocurrir. Entonces aquí la solución es otra. Tal como dije en la sesión pasada, la solución es un software, ¿cierto?, que maneje los decretos, sus saldos, que se vaya a linkear con la demanda, con lo que pidió la unidad, con lo que se asignó, con lo que se gastó, con lo que se compensó, cuánto se compensó, a qué tasa de cambio se compensó, quién la compensó, quién autorizó el que pase de un estamento a otro, cuándo la pagaron, etcétera, de tal manera que haya una cuadratura real. Porque esto se llevaba en unas planillas Excel. La cuadratura de esto se llevaba en planillas Excel de los decretos. ¿Ya? Entonces habían personas que manejaban las planillas Excel, y para los que conocemos el Excel, yo puedo mover para donde quiera, para acá, para allá, no hay atributos en el Excel. O sea, en un sistema sí, yo tengo atributos de lectura y puedo leer nomás, no puedo corregir, no puedo enmendar. Entonces los atributos son de acuerdo a la potestad que el sistema le da a cada autoridad, a cada usuario. Por lo tanto, eso queda registrado cuando alguien modifica un valor, hace un ajuste, a qué hora lo hizo, cuándo se metió. Todo ese histórico va a estar en el sistema. De allí que yo insisto que la solución es un software
y que los que hagan el software entiendan bien en global la problemática y va a ser la solución. Así de simple. Bueno, ya expliqué la demanda estratégica, ¿cierto? Obedece a la adquisición de proyectos del ejército. Hasta la fecha, todos los proyectos del ejército habían sido proyectos de activación para adquirir material en general, y en este momento hay solamente un proyecto que está en estudio en el ministerio, que va a ser el primer proyecto de mantenimiento mayor, pero proyectos de mantenimiento no había ninguno como proyecto, que es el proyecto de mantenimiento del material Leopard 1B. Bueno, los hechos que dieron origen a este fraude, yo creo que ustedes lo saben, y que inicialmente, en abril del 2014, el tesorero que está acá al lado mío, haciendo un trabajo de mejora en las actas de recepción, se percata de que estaba firmando un acta de recepción un oficial que tenía un grado que ya no lo tenía, y que tenía una unidad de destinación que ya no estaba, y advierte alguna irregularidad respecto a eso, llama al coronel, porque ya era coronel, en este caso estaba firmando como teniente coronel, lo cita, este coronel dice que la firma no es suya, y inmediatamente ve mi firma y dice: esta firma no es del general Ureta, y el tesorero le informa al director de finanzas. El director de finanzas me llama a mí porque yo estaba reemplazando al comandante del Comando de Apoyo a la Fuerza, porque estaba en Arica y había habido un terremoto en el norte. Nos juntamos en mi oficina con el tesorero, con el oficial y yo hago preguntas. Y dentro de las preguntas que hice, le digo yo si es que ha habido algo extraño desde ayer o antes de ayer hasta hoy día que haya ocurrido. Entonces este coronel salta y me dice: a mí me ha llamado 5 veces tal persona. Paso siguiente, el tesorero también me dice que lo llamó. Y ahí aparece el nombre del coronel Montero. Yo pido el celular del coronel Ferrer, donde estaba el número, y lo llamo. Y bueno, lo llamo, él parece que estaba en el metro porque no escuchaba mucho, salió del metro, y yo lo empecé a increpar, diciéndole que podía estar coludido en algo extraño, qué sé yo, aquí y acá, y él me pide ir a mi oficina urgente. Y aparece en mi oficina. Después de una hora y tanto, él reconoce haberse conseguido una cantidad de facturas en blanco de un proveedor Frasil, y que le había entregado a alguien. Y no me quiso decir quién era. Ahí 1 hora y media después me dijo el nombre del clase a quien le entregó él las facturas, que es el Cabo Cruz, a quien traté de empezar a ubicar de inmediato, y lo logré ubicar pasado las 3:30 de la tarde, y quien me reconoció de inmediato que él había falsificado esas facturas, la había tramitado, y esas facturas se habían pagado. En ese momento, al coronel Montero, yo le pregunto cuándo las pagaron, y la habían pagado el día anterior, me parece, y yo le dispongo que vayan del proveedor a buscar esa plata y que devuelvan esa plata. Y tarde, como a las 7 de la tarde, no me acuerdo la hora en este momento, él aparece con un valevista a nombre del ejército por 53 millones y tanto, y me trata de dármelo a mí. Y yo le digo que yo no lo voy a recibir el valevista, y le digo que se lo entrega al tesorero. Y creo que se lo entregó al tesorero, y ese valevista debiese tenerlo en poder hoy día el ministro en visita, porque anteriormente lo tenía la fiscal. Porque hay un problema técnico para ingresar esos fondos, no sé cómo. Pero inmediatamente surge de que la semana anterior había habido otra partida de facturas que ya se habían pagado, con el mismo método, con el mismo proveedor, etc.
y esa plata ya no estaba ya. Y esa plata es la que, en principio, el coronel Montero dice en su primera declaración que, que el Tecabo le había pedido un favor y que esas platas eran para pagar servicios de mantenimiento de la división de mantenimiento, sabiendo de que, que la división de mantenimiento tiene fondos para hacer servicios de mantenimiento, no tiene para qué hacer una cosa así para pagar servicios de mantenimiento. Entonces le dice, pero ¿cómo le dice? Y entonces este coronel en su declaración dice, entonces esto debe ser para beneficio del general de la división de mantenimiento. Esa fue su primera declaración. Esa declaración es la que salió reiteradamente en la opinión en los diarios, reiteradamente, en forma maliciosa, y en ese momento a él lo meten preso, la fiscal, ese día. Posteriormente su abogado, no sé cómo, lo orientan y él hace una segunda declaración y revierte lo que había dicho antes y ahí cuenta la verdad de que la plata se le había entregado al proveedor, que la contaron en una bolsa en un escaño y que él, según él, se la entregó toda al cabo y el cabo dice que se fueron mitad y mitad. Pero esa parte de la historia no ha salido en los medios de comunicación. Nunca. Y mi primera petición siempre fue, hasta mis mandos, a que se aclarara esto, que se dijera la verdad, porque este coronel en su segunda declaración había dicho la verdad, ya. Sin embargo, en todos los medios de comunicación no ha salido esa verdad. Tampoco ha salido que yo fui el que di cuenta de esto. Mi nombre nunca apareció como que yo di cuenta. Se filtró información a través de la fiscal en forma sesgada y ahí donde yo comencé a tratar de hablar con los mandos, mis mandos, para poder obtener una audiencia, para poder explicar que estaban ocurriendo estas cosas, donde en estos diarios electrónicos estaba saliendo sesgada la información. Y se apunta el hecho a que los fondos que se sustrayeron eran como estaban facturas de servicio de mantenimiento, entonces eran fondos que administraba la división de mantenimiento, y ya se le dieron y se creó, ¿cómo se llama esto?, la opinión pública en todas partes, que al que le robaron y el irresponsable y la persona que no controló fui yo. Y por eso que estoy acá. Y voy a seguir viniendo las veces que me pidan, porque yo no voy a descansar hasta aclarar esta cuestión. Entonces, los hechos fueron eso. Así posteriormente, cuando se tiene conocimiento de este primer fraude, con gente que estaba confesa, sigue, ¿cómo se llama?, una auditoría y ya empezaron a aparecer muchas facturas. Bueno, un elemento también que es bien importante, que lo tengo aquí en mi minuta, es que como estas cuentas y estos movimientos se manejaban en un servidor y en planillas Excel, yo lo primero que dije, porque yo declaraba una sola vez en la causa, que fue que cuando dije que la factura, o sea, que mis firmas eran falsas, yo le hice mención a la fiscal de que estaban buscando en las unidades, que si las facturas eran de la unidad, no sé qué más, perdiendo el tiempo, y yo le dije que había que ir a donde fue esto. Y estando el coronel y el cabo preso, el servidor del Comando Apoyo a la Fuerza ¿cómo se llama? Fue borrado su disco duro, y un computador de Ipride también fue borrado el disco duro, y se perdió toda la evidencia de todos estos movimientos de patas de aquí para allá, de aquí para acá, y hoy día no hay evidencia de esos movimientos, a raíz de que se borraron esos discos duros. Y ahí
encuentro que hay una gravedad tremenda porque lo primero que se debió de cautelar fue haber bloqueado el Comando Apoyo a la Fuerza, haberlo intervenido de tal manera de inmediatamente saber qué haya pasado y lógicamente haber tomado sus computadores y haber visto cómo movían esto, qué sé yo, etcétera, porque ahí está el fundamento de cómo eran y hoy día no lo tienen. Deje que termine, porque vamos a dar palabra hasta el diputado Abun y el diputado Ulloa. Si podemos, unos 5 o 10 minutos Ya, más para darle después o sea, vamos a ver preguntas y después para no citar Ya. por tercera vez. Sí, bueno, ya dije que las compensaciones estas fueron del proyecto Daga y Centauro, ya lo dije el otro día. Ya, y yo lo dejaré el documento. Y lo otro que yo quisiera, con todo respeto, señor presidente, indicar, con todo respeto, y producto de la experiencia de la sesión anterior, y por mi información que tengo, no tener información o tener mucha información no trabajada es tan malo uno como el otro. Y yo lo digo con todo respeto. Las peticiones que se hagan respecto a información para poder realizar esta investigación, a mi juicio, debiesen ser apuntadas a indicadores de actividad, indicadores de ratio, de gestión, porque, por ejemplo, pedir la matrícula de todo el ejército no tiene sentido. Pedir, por ejemplo, los reclamos de todos los proveedores del ejército tampoco tiene sentido, porque es una información que ¿quién la va a sintetizar? Entonces, mi opinión... Ya, pero mi opinión es que la información tenga un objetivo y un ratio. Por ejemplo, no sé, voy a inventar, de la ley del cobre, sobre tantos montos, por ejemplo, si es que hay reclamos en las licitaciones de tal tipo, y que tengan que ver con la investigación. Eso es lo que quería decir. Usted nos va a dejar ese documento, ¿cierto? Sí. Bueno, las preguntas también pueden ir siendo... Gracias, general. Solo para aclarar el punto. ¿Te pasa el documento? Pero después. Solo para aclarar el punto, el otro día pedimos matrículas solo de 5 personas que son las que están hoy día involucradas y que están procesadas y en prisión, para saber, porque nuestro punto para evaluar es que ha salido acá también que hubo fallas en los sistemas de control de personal. Entonces queremos saber qué matrículas tenían, de qué automóvil estamos hablando, pero solo respecto a 5 personas. Nadie ha pedido y no he firmado ningún oficio, los firmo todos yo los oficios que salen de acá. Nadie ha pedido el total de matrículas del ejército porque sería muy difícil sintetizar para nuestro y no va en el foco de investigación, así que solo para aclararlo. Diputado Fun, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Es que la verdad que me generan algunas bastantes dudas porque el, g- el general en retiro plantea que no existían mecanismos de control, que obviamente era un sistema precario, que era un sistema vulnerable, que prácticamente cualquier persona podía manipularlo. Sin embargo, si existía ese diagnóstico, ¿por qué durante su periodo no se implementó medidas de control distintas? Porque es muy fácil decir que hoy día faltaron mecanismos de control, pero si el diagnóstico estaba y se sabía que efectivamente habían problemas, que efectivamente la información podía ser manipulada, que efectivamente era vulnerable el sistema, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué ahora se plantea soluciones cuando en la práctica
se pudo haber evitado, o por lo menos no haber evitado, pero a lo mejor se pudo haber tomado las medidas necesarias para que por lo menos el hecho no hubiera sido tan grave. Me cuestiono y me pregunto, ¿el diagnóstico que usted tenía se lo entregó a algún superior? ¿Consta en alguna parte que se lo entregó a algún superior? Si realmente se tomaron las medidas o no se tomaron, y no se tomaron porque usted decidió no implementar un sistema diferente, o informó a sus superiores y sus superiores en el fondo hicieron caso omiso al diagnóstico que usted está planteando. Y si tiene algún respaldo eso, porque la verdad que me generan grandes dudas de que hoy día estemos hablando de las faltas de control y fiscalización, y si todos sabían, nadie hizo nada. Entonces, claramente, me pregunto si aquí hay complicidad por omisión. Porque hay responsabilidades. Cuando se existió esta información, cuando se determina si efectivamente, o cuando usted descubre, después de la conversación con el coronel y el cabo Cruz, y le reconocen en el fondo la existencia de este ilícito, ¿por qué usted pide en el fondo que se reintegren los dineros y no toma medidas inmediatamente para que se hagan las denuncias respectivas si se está cometiendo un delito? Porque esto no es solo decir, oiga, que se reintegren los dineros, discúlpeme, aquí se cometió un delito. Y la obligación de un funcionario público es hacer las denuncias respectivas, no de pedir que se devuelvan los dineros. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se tomaron, o usted no hizo las denuncias respectivas, y lo primero que hace es solicitar que se devuelvan los dineros, si no correspondía? Lo que correspondía en ese minuto era que se hiciera las denuncias en el Ministerio Público, obviamente en la propia institución, y finalmente también que se tomaran las medidas con las denuncias respectivas, y que los funcionarios sean por lo menos cesados en sus funciones mientras se demostraba o no el tipo de irregularidad que habían caído. Eso, presidente. Diputado Ulloa, diputado Letelier, le damos la... En virtud del tiempo, presidente, yo solo la pregunta es, ¿la justicia está, en qué momento se entera que fueron borrados los discos duros de 2 computadores, tengo entendido, por lo que se ha señalado? Y lo segundo es si, cuando se descubre esto, usted hizo a su mando por escrito, da cuenta por escrito de los hechos. ¿En qué momento de eso? Nada más. Diputado Letelier. Sí, buenos días. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con lo siguiente, que todas estas facturas falsas se estuvieron usando, no sé, pues 2 fechas, del 2011 o del 2008 hasta el 2014. Y se reiteraba el mismo procedimiento. Entonces, te ha dicho que no existía un software como para controlar eso. Ya, supongamos eso. Pero el tema es el personal, es decir, el personal que tenía, que por quienes pasaban estas facturas, no tenía ninguna capacidad para detectar que le estaban poniendo esta factura, que incluso algunas eran falsas de manera burda, o falsificada de manera burda. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Es decir, tuvo que llegar el coronel tesorero para descubrir que efectivamente ahí había un dolo manifiesto. Entonces, porque aquí el otro día el comandante en jefe dijo, y con razón, que había gente que tenía mucha expertise, que fue la que tuvo la capacidad para cometer este delito, porque sabía cómo funcionaba el sistema.
Pero entonces habían personas que no tenían ninguna capacidad de verificar cómo eran estas boletas o qué significaban estas boletas. Ese es un tema. Y lo otro que me llama la atención es esto del borrado de computadores. ¿Qué significado tiene eso? ¿Quiénes lo borraron? ¿Que había más gente implicada en esto? Yo creo que esa es una pregunta que es de cajón. No sé si pudiera comentar sobre estos dos aspectos. Le damos la palabra al general y después le damos la palabra al coronel para que pueda exponer La pregunta del señor diputado Osbun. Lo primero que quiero decir que me extraña la pregunta que hace el diputado, porque tengo entendido que esta comisión lleva su tiempo sesionando y que hay información ya respecto a los hechos y todo lo que ocurrió. Pero bueno, cuando ocurrieron estos hechos y ese mismo día, el coronel y el cabo, en la investigación preliminar que se hace, ellos reconocen y firman su declaración, automáticamente yo llamo al comandante de apoyo de la fuerza que estaba en el norte y le doy cuenta de esto, vía telefónica. Se dispone a hacer la investigación preliminar en un día, y el otro día se da cuenta la Fiscalía Militar de este tema. O sea, yo a esta altura de la investigación, yo creo que esto debería estar en conocimiento y no debería ser una pregunta, pero bueno. Lo otro... Discúlpeme, pero yo no lo voy a aceptar al general, porque resulta que nosotros tenemos el derecho a hacer todas las preguntas que pertinemos. Él, el propio general, está diciendo acá que en el fondo él pidió que se reintegraran los dineros, y eso no corresponde. Lo que correspondía es hacer las denuncias respectivas. Entonces él no puede ir a emplazar a un parlamentario, porque nosotros tenemos la obligación de hacer las consultas que pertinemos. Nosotros lo hemos escuchado con atención y también esperamos que él nos responda a las preguntas con el mismo respeto que nosotros hemos atendido a su exposición, para que se venga a blanquear su imagen. Tratemos de responder las preguntas. Hice una pregunta, tratemos de responderla sin juicios de valor sobre la pregunta. Bueno, se realizó ¿cómo se llama? La denuncia a la justicia militar y se inició un proceso de investigación por parte de una fiscal que fue la que ¿cómo se llama? Se nombró. Eso sería la respuesta. La devolución, eso no se ha respondido. ¿Por qué habría solicitado la devolución de los dineros al coronel Montero? Ya. Al conocer que estos fondos habían sido pagados el día anterior, ¿ya? Y teniendo la posibilidad de que estos fondos no se perdieran, tal como los otros que se perdieron, yo le dispuse, ¿cierto?, que los fondos fueran reintegrados a la institución, independiente de que inmediatamente se tomaron todos los aspectos jurídicos, judiciales, etcétera. Y ese dinero está hoy día, y una vez que el proceso termine va a ser incorporado, ¿cómo se llama?, en las arcas del ejército. Si yo no hubiese hecho eso, seguramente esos dineros se hubiesen perdido. Por eso lo hice. Ya no tiene otro fundamento, no, absolutamente ninguno. El dejar que esos dineros lo hubiesen repartido y se hubiesen perdido en el tiempo, estarían faltando. Esa es la verdad, ¿ah? Solamente fue el motivo. Respecto a la pregunta señor diputado, que respecto al tema de los servidores, de los discos borrados. Yo en mi calidad de comandante de la división de mantenimiento estoy haciendo un relato de los hechos. Esos discos, esos computadores, pertenecen a una unidad que yo no mando.
el Comando de Apoyo a la Fuerza. Y por lo tanto, no tengo la potestad de haber hecho ninguna investigación respecto a esos computadores, qué les pasó, quién los borró, a qué hora lo borraron. Y están ¿Quiénes eran los computadores? en el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza donde se manejaban estos fondos de la ley del cobre. Y un computador de la dirección de proyectos que también se manejaba los proyectos. Ahora, esto fue estando el coronel y el cabo detenido, entonces... Claro que no fueron ellos. no. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Yo supongo que tendrá que ser investigado. Está en conocimiento de la justicia. Sí. Y respecto a la consulta del señor diputado sobre... no me acuerdo en este momento cuál. servidor y la primera? Si no había personal especializado, capacitado, que durante tantos años no detectara la boleta falsa. Ahí está el problema. Ahí está el problema que tiene dos aristas. O sea, si yo tengo gente muy capacitada durante mucho tiempo, que tenga potestades más allá de las que corresponden, y esas personas se coluden, ¿cómo se llama? Hay un riesgo de que si ellos actúan de mala fe, ¿cierto? Hacen mucho daño. ¿Me entiendes? Hacen mucho daño. De allí que a veces es conveniente a esas personas irlas cambiando de puesto cada cierto tiempo porque tienen potestades que al manejarlo en un sistema como una planilla Excel, digamos. Se interrumpa, pero es que no es mi pregunta, no. El punto es, si durante todo este lapso en que se metieron estas facturas falsas, no había ni un, porque usted dice que es peligroso que tengan mucha experiencia, entonces, pero yo digo, ninguno tenía la experiencia, la capacidad durante todos esos años de detectar esa factura falsa. Bueno, porque perdón, sí. porque las dos personas presas, ellos tenían la habilidad, se nota, pero eran otros los que pagaban, ellos ponían la factura, pero entre los que realizaban la factura no había gente especializada entonces. Bueno, ahí, a mi juicio, y esto es un juicio personal, ese es el fondo de la investigación. Porque hubo gente que tiene la responsabilidad de controlar a esa gente, hay gente que la manda, que tiene, ¿cómo se llama?, deberes, y esos deberes, tal como lo pongo en este documento, tienen que ver con que cada unidad tiene un reglamento orgánico y funcionamiento, donde está la misión que tiene su unidad, cuáles son los deberes que tiene, cuál es la amplitud del control, qué es lo que hace, qué no hace, cuáles son los límites de borde de su responsabilidad, y por lo tanto, si eso no ocurrió, hay alguien o que no cumplió 100% el mandato del reglamento orgánico y funcionamiento de su unidad. Pero eso es producto de lo que hay que investigar, y ahí está el centro de la investigación, y no en la rama, digamos, de este tema, porque insisto que esto en la cuadratura a nivel macro del ejército también debió haber saltado. Tenemos dos, es que quiero que haga la exposición el tesorero, que fue quien descubrió el tema, entonces quiero tener los antecedentes, pero dos afirmaciones muy pequeñitas, diputado Zafiro. Sí. Diputado Pérez. Gracias, presidente. 20 segundos. Solo decir lo siguiente, que me llama profundamente la atención la postura del general respecto de las complicaciones que puede generar a partir de una consulta del diputado Telier, que puede generar el contar con personal altamente calificado, de alta experiencia, por los riesgos que representa la posibilidad de que ello se traduzca en actos de corrupción cuando hay mala fe. La verdad es que yo no puedo aceptar una posición de esa naturaleza, porque eso significaría que tendríamos un cuerpo de generales absolutamente corruptos, porque son los que tienen mayor experiencia en el ejército.
Muy breve, presidente. Quiero saber quién era y quiénes eran los superiores jerárquicos del coronel Montero durante el tiempo que transcurrieron estos hechos delictivos. Mira, vamos a hacer, yo quiero que exponga, vamos a responder, pero vamos primero a darle la palabra al coronel para que pueda exponer. Y yo solamente quiero dejar planteadas dos preguntas si tenemos tiempo para poder resolverlas. Uno, general, en el año 2011 hubo un informe de inteligencia del coronel Kantalov, Sí. Miguel Kantalov, y señaló que existía manipulación de documentos con fines inapropiados. Eso es lo que planteó su informe el 2011. Y el 2011 se refería fundamentalmente a dos personas que hoy día están procesadas y detenidas en prisión. Entonces, mi pregunta es, ¿usted recibió ese informe y qué medidas tomó respecto a ese informe? Porque aquí se señaló que ese informe había llegado a quien lo había solicitado, que en principio parece que era el general de la División de Mantenimiento. Y la segunda pregunta, que más bien es un tema de una afirmación, que vamos a escuchar al tesorero, pero dice relación con que este descubrimiento, entiendo de sus palabras, que es más bien fruto de caso fortuito y no de un sistema de control del ejército para revisión de las facturas y los procedimientos administrativos. Pero lo dejamos para después. Vamos a hablar. Pero podemos. Déjala planteada y. Solamente que yo le vuelvo a repetir, si no existía un mecanismo de control, si sabía que había un diagnóstico donde el sistema era vulnerable, ¿por qué durante su periodo no se tomaron las medidas para evitar que este tipo de situaciones ocurrieran? Porque hoy día se recomienda la instalación de un software, existe un diagnóstico de que prácticamente hoy día el sistema es vulnerable a cualquier tipo de ilícito. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se hizo nada cuando él estuvo a cargo? Y si él informó a su superior del diagnóstico y de la situación complicada que estaba viviendo y que era vulnerable a situaciones de o este tipo de ilícito. ¿Y por qué no se tomaron las medidas? Perfecto. General, la última para que quede planteada solamente. Usted cuando supo estos antecedentes estaba de subrogante del CAF. Por lo tanto, la pregunta es por qué, junto con esta medida que tomó de hacer las denuncias correspondientes a su superior, que estaba en el norte, hacer las denuncias a la Fiscalía Militar, ¿por qué no tomaron las medidas del caso para evitar precisamente las medidas desde el punto de vista informático para evitar que después pudieran borrar los computadores estas mismas personas u otras que estuvieran parte de la maquinación? Entonces, lo dejamos para después, vamos a darle la palabra al coronel, pero para que los deje anotado como posibilidad, porque ahí no estaba en su cargo de jefe de la División de Mantenimiento, sino que estaba el subrogante del CAF, y por lo tanto sí tenía facultades para tomar esas medidas en materia informática sobre todo. Coronel, disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Soy el coronel Samuel Poblete Alfaro, ex tesorero del Ejército hasta el año 2015, 10 de diciembre del 2015. Actualmente me desempeño en el Comando General del Personal. Estoy a disposición de los señores diputados para entregar toda la información posible y responder todas las inquietudes que me quieran plantear. Señor presidente, tengo que hacer presente que el señor ministro en visita, don Omar Astudillo Contreras, con fecha 21 de diciembre del año 2015, decretó el secreto de la investigación, resolución que en mi calidad de denunciante me obliga, sin perjuicio de lo cual me referiré a todos los antecedentes que permitan formar una opinión del funcionamiento de la tesorería del Ejército, de la forma como se descubrieron estos hechos y de las eventuales mejoras en el procedimiento y que de acuerdo a mi experiencia se puedan implementar. Quisiera partir por hacerle un breve resumen de la forma en que yo descubro como tesorero del Ejército la existencia de este fraude y lo denuncio en la instancia correspondiente. Yo me hice cargo de la tesorería del Ejército con fecha de 6 de diciembre del año 2013, sin embargo de inmediato inicio mi periodo de vacaciones. En resumen, comienzo propiamente a ejercer mi cargo el 10 de febrero del año 2014 y 30 días después, en el ejercicio de mis funciones y revisando una factura, me doy cuenta que hay una inconsistencia, puesto que la factura venía firmada por un oficial que aparecía en una destinación que no correspondía a la que éste efectivamente tenía. A partir de ese momento me pongo en contacto con él y le pido que me explique por qué él aparecía firmando. Y ante su respuesta me percato que estamos frente a un fraude.
Para que ustedes puedan visualizar de mejor manera los hechos, quisiera ahora hacerles un resumen del rol de la tesorería del Ejército y cómo funciona el proceso de pago de la Ley 13.196, también conocida como la Ley del Cobre. ¿Qué día fue ese el que llama usted al coronel, teniente coronel Ferrer, coronel Ferrer? El día 30 de marzo, el mismo día que se descubren los hechos. A ver, no sé cómo no quiere avanzar la... Lo tenemos todo acá, así que si quiere... Ahí está, ya. El temario tenemos la misión de la tesorería, el organigrama de la tesorería, el funcionamiento del departamento primero finanzas, el funcionamiento del departamento segundo remuneraciones y el proceso de pago de facturas, que es lo que nos interesa ahora. La misión: efectuar la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la institución, los que son tramitados por los responsables de administrar los recursos financieros provenientes de leyes asociadas a la cobertura monetaria, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Lo anterior con eficiencia, a servicio de las unidades y contribuyendo al desarrollo de la institución. Es importante señalar aquí que la Tesorería es la única organización de finanzas del Ejército que tiene relaciones con el extrasistema. Y ahí tengo que destacar que la Tesorería se relaciona mucho con los tribunales, juzgados de familia, con el Consejo de Defensa del Estado, con la Contraloría General de la República, con la Tesorería General de la República, con el Servicio de Impuestos Internos, con CAPREENA, bancos, instituciones financieras, AFP y otras organizaciones que requieran información de la tesorería o que la tesorería también requiera algún tipo de información. El organigrama de la tesorería, como se indica en la pantalla, primero tenemos al tesorero del Ejército a la cabeza, tiene un subtesorero y de este subtesorero dependen 3 organizaciones. Tiene una oficina de control de gestión, tiene una plana mayor para temas administrativos y logísticos para el funcionamiento de la tesorería y una registratura u oficina de parte. Y aquí que me quiero centrar un poco porque esta oficina de parte es la unidad o la sección de la tesorería por donde entran todos los documentos oficiales de que se remiten a la tesorería. Y estos llegan por a través de un sistema de gestión documental que es un sistema informático. Nada llega por mano, todo llega a través del sistema de gestión documental y físicamente lo recibe esta unidad que es la registratura oficina de parte. Tenemos 2 departamentos, el departamento primero finanzas, que tiene 3 secciones, una sección revisión, una tesorería y contabilidad. Más adelante me voy a centrar en el detalle del funcionamiento de este departamento. Y tenemos el departamento segundo remuneraciones, que es el departamento que paga todas las remuneraciones que tiene la institución, con cargo al presupuesto fiscal. Aquí estamos hablando de los más de los 40.000 hombres que siempre se nombran en la exposición. El departamento primero finanzas tiene su proceso de entrada, un proceso mismo y el proceso de salida. Aquí tengo que destacar que la Tesorería del Ejército en el año 2014 recibió del orden de más de 40.000 documentos. Y estos documentos provienen de la Tesorería General de la República, documentos de la Ley del Cobre, que son las facturas de la Ley del Cobre, que es parte del proceso del Departamento de Finanzas, facturas de la Ley FORA, boletas de garantía asociadas a los diferentes contratos, el proceso de remuneraciones que se paga a través de este departamento, las asignaciones, anticipos de sueldo, indemnizaciones y el pago de los honorarios que mantiene la institución. Luego pasa a la sección de revisión, se procesa en la tesorería y la sección contabilidad. Y da como un proceso de salida, y ahí tenemos que la tesorería ha generado del orden de 17.000 documentos de salida, tanto de pago como documentos físicos de respuesta a diferentes organizaciones de las que nombré anteriormente. Y ahí tenemos, y podemos destacar los bancos, para el tema de la Ley del Cobre, los proveedores, pago al personal de la institución, información a la Contraloría General de la República, a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, a la Contraloría del Ejército e internamente a la Dirección de Logística, a la DIFE y al CAF y cualquier otra organización que requiera información de los sistemas de la institución. El Departamento Segundo Remuneraciones también tiene un proceso similar. Aquí debemos destacar que este departamento procesa en el sistema informático todas las remuneraciones del personal. Para eso se nutre del comando de personal a través de las resoluciones y un sistema informático. El comando de educación y doctrina para todo lo que son los pagos de los profesores militares.
los departamentos de finanzas que están a lo largo de Chile, que remiten los descuentos del personal por las comisiones internas, la Dirección General de Movilización Nacional, la Contraloría General de la República, la Tesorería General de la República. Eso entra al sistema informático que se denomina CGU Imper. Se hace cruce de datos, que es la revisión de la información que remiten el Comando Personal y el CEDOC. Nosotros las revisamos y las validamos con las resoluciones que han emitido las dos autoridades. Cuando hay inconsistencias se hacen las devoluciones y no se continúa con el pago de esas asignaciones. Y da como proceso de salida el pago de remuneraciones, el pago de las asignaciones de soldados con cripto, el pago de los ministros de la Corte Marcial, reintegros que se requieren al personal por pagos indebidos en las remuneraciones, información que requieren principalmente los juzgados de familia, información que requiere la Contraloría General de la República y las Contralorías regionales, información al Comando General del Personal, al Comando Personal, al CEDOC y a todas las unidades del Ejército y cualquier otra información que se requiera. Tengo que destacar también acá que este departamento y la tesorería en general no pagan nada si no se hace a través de una resolución. El proceso de pago de factura. Aquí tengo que destacar que toda la información que recibe la tesorería del Ejército llega a través de dos vías. Primero, las facturas las recibe el Comando Apoyo a la Fuerza y digita en el Sistema de Información de Finanzas del Ejército las facturas que recibe de las unidades. ¿Qué es lo que digita ahí? Ingresa al RUT del proveedor, por defecto inmediatamente aparece el nombre del proveedor, el Comando Apoyo a la Fuerza digita el Decreto Supremo asociado al gasto, ingresa las cuentas de gasto contable. Aquí hay que indicar, por ejemplo, como decía el señor General Ureta, si son compras de material bélico, si son activos fijos, si son bienes de consumo, lleva cada una cuenta diferente para poder después hacer los análisis contables. Posteriormente también ingresa el valor de la factura y esa información llega a la tesorería del Ejército a través del sistema informático de la intranet institucional. Esa es la primera vía por la cual llega y posteriormente el Comando Apoyo de la Fuerza remite el documento físico a través de la oficina de parte o la registratura del edificio bicentenario y la recibe la tesorería del Ejército en la tesorería propia que tenemos nosotros. O sea, llega a través del sistema informático y posteriormente también a través del sistema de gestión documental y físicamente el documento. No llega a través de otra vía. La registratura, o la oficina de parte, entrega la información al jefe, al tesorero, o no, quiero decir al jefe del departamento finanza, quien la entrega a la sección revisión. En la sección revisión se revisa conforme a lo que establece la lista de chequeo del Consuena, del ex Consuena. Si la información o la documentación que se recibe tiene algún problema, se devuelve al Comando Apoyo a las Fuerzas. ¿Qué revisa la sección revisión? Revisa principalmente, y lo primero que revisa, que venga toda la documentación de respaldo que sean los originales. Original de la factura, la orden de compra, las matrices de decisión, las actas de adjudicación, las cotizaciones de los proveedores, si viene con contrato, que venga el contrato, la boleta de garantía, etc. Se revisan los cálculos matemáticos, se revisa el documento físico, el original, con la información que remitió el Comando Apoyo a la Fuerza en el sistema informático de finanzas, para hacer una validación de que la información que se remitió en forma informática sea la misma que está físicamente en la tesorería. Si eso no presenta problema, continúa el paso a la sección tesorería. En esta sección se elabora la resolución de pago que firma única y exclusivamente el tesorero del Ejército. Si el tesorero del Ejército no está en su lugar de trabajo por alguna razón de permiso o una comisión administrativa, delega a través de una resolución la autoridad para firmar en el subtesorero. Ahora, si el tesorero del Ejército está en una comisión interna en la guarnición de Santiago, el subtesorero no está autorizado a firmar resoluciones de pago. Con esta resolución de pago firmada pasa a la sección contabilidad. En esta sección contabilidad se elabora un archivo para el Banco del Estado. Y también se revisa
en la última instancia, antes de subir al archivo informático del Banco del Estado, que las facturas electrónicas no estén cedidas en factoring. Hoy día tenemos una doble revisión en ese sentido. Posteriormente, con el archivo informático, pasa a la sección tesorería del mismo Departamento de Finanzas y viene la primera firma electrónica que la coloca el jefe de la sección tesorería. Esto es para poder ingresar la información informática al Banco del Estado. Esa información posteriormente se la entrega al jefe del Departamento Primero de Finanzas, quien coloca su segunda firma electrónica. A esta altura, cualquier pago ya tiene 3 firmas. La del tesorero en la resolución de pago, la primera firma electrónica del jefe de la sección tesorería y la segunda firma electrónica del jefe del Departamento de Finanzas. Posteriormente, la información ya en el sistema informático del Banco del Estado, automáticamente el banco ingresa a las cuentas corrientes de todos los proveedores que están asociados a la nómina de pago. Ahí termina el pago a los proveedores, pero la información y toda la documentación original que se mantiene en la sección contabilidad es legajada y al término del trimestre se entrega a la Contraloría del Ejército. Una vez en la Contraloría del Ejército se hace la revisión pertinente y se entrega al Ministerio de Defensa. Y ahí termina para nosotros el proceso completo del pago o el ciclo del pago de la ley de la factura de la ley del cobre. Finalmente, tengo que indicar que todo sistema es perfectible. Todo proceso está integrado por personas y el Ejército está aplicando las lecciones aprendidas para que esto no vuelva a suceder. Señor Presidente, quisiera señalar que cuando yo asumí el cargo en la Tesorería del Ejército, comencé a implementar una serie de cambios en los procedimientos, con el objeto de mejorar el control dentro de la fase que a mi repartición le corresponde, dentro del sistema, así como ejemplo, proposición de cambio de la actual lista de chequeo del ex Consuena, rotación de personal en forma permanente dentro del Departamento de Finanzas, que fue el que indicamos recientemente, y el empleo de la plataforma de servicio de impuestos internos, entre otros. Por último, quisiera decir que el control que debe realizar la Tesorería del Ejército para cursar este o cualquier pago, en mi opinión, no debe ser un control meramente formal, que se limita a verificar que esté cumplida la cadena de visto bueno, o que el gasto esté correctamente imputado en la partida presupuestaria, sino que yo entiendo que la obligación de un oficial de mi graduación en un cargo de esta importancia debe ser también la consistencia material de los documentos que autorizo. En este contexto, el cumplimiento acucioso del deber de control, y esto explica por qué puedo descubrir y denunciar los hechos que se investigan. Ahora, señor presidente, por su intermedio, quedo a la disposición de las preguntas que me quieran formular los señores diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Telier. Diputado yo. Diputado Telier. Yo agradezco la información. Tengo entendido que esto es lo que se hace ahora, no era el sistema antiguo. O este sistema es el mismo que ha existido en el ejército de Esto es lo siempre. que hace Pero no, antiguo. pero después me pregunta porque seguramente... Pero yo tengo otra consulta. Si usted conoció un fraude que produjo mayor en retiro, tengo entendido, don Mauricio Lascano Silva, es jefe del Comando de Bienestar de la institución. Si este fraude fue hecho también con facturas ideológicamente falsas, si tiene alguna relación con esto, si es algún precedente, porque esto se produjo el 2014, tengo entendido. Coronel, muchas gracias por su información. Yo quiero preguntarle que nos pudiera explicitar un poco cuál es cómo se produce el descubrimiento de este fraude. Esa es la parte que me interesa respecto de lo que también nos hizo el comentario del señor general. Gracias.
Bueno, era la misma línea de lo que estaba planteando el diputado yo, así saber cómo se detectó este fraude y principalmente entender si usted al eh, ordenar o revisar la factura, las órdenes de compra, la información de los proveedores, si efectivamente es información verdadera o no, cómo no se detectó antes que existían estas facturas ideológicamente falsas, si es que había algún tipo de correlación entre las facturas que se estaban entregando, si las órdenes de compra, quiénes las firmaban, y si era factible o no poder detectar de que en algunos casos existía falsificación de firma. Y finalmente, cuando toda esta información llega a la Contraloría del Ejército, la Contraloría del Ejército toma razón, archiva o controla. Porque eso también es importante. Porque Contraloría uno supone que no archiva ni tampoco toma razón, sino que efectivamente resguarda los intereses del ejército. Por eso me gustaría saber si es que una vez que se entregan los antecedentes a la Contraloría quedan archivados, se toma una especie de toma de razón o finalmente hay un proceso de control. Gracias, presidente. La pregunta es la siguiente. Digamos, usted ha afirmado, digamos, que toda orden de pago, o sea, para proceder al pago, tiene que tiene que emitirse una resolución. ¿Quiénes emitieron esa resolución de pago de estas facturas? Nos han mostrado un diagrama de flujo con un proceso que parece ser bastante exigente para poder proceder al pago de una factura. Pero yo quisiera saber dónde se vulnera ese proceso, dónde falló ese proceso y qué medidas con respecto a esas fallas se han tomado en la actualidad. Gracias. Gracias, señor presidente. Con respecto a las preguntas del diputado Telier, el proceso que mostré, el proceso que mantenía la tesorería del ejército hasta antes del fraude y actualmente el mismo. ¿Ya? Me pregunta sobre el mayor Lascano y el fraude del Comando Bienestar. Bueno, ese es un tema que está radicado en la justicia y que la verdad yo no tengo competencia en esa materia porque es lo que he podido leer a través de los comunicados institucionales y los comunicados que han salido en la prensa. Entiendo que no debería tener ninguna relación con lo que está investigando en esta comisión. Con respecto a lo que pregunta el diputado Ulloa, explicar cómo se descubrió el fraude. Bueno, esto se inicia... Bueno, hay que entender que yo llevaba en la tesorería del ejército 30 días trabajando. Estaba conociendo la organización, a las personas. Para mí era una organización nueva, yo venía del área logística y me estaba interiorizando, como dije, de todos los procesos internos. Estábamos en un periodo importante de vacaciones y trabajando en el tema de las actas de recepción, trabajando en el conocimiento del proceso de pago de las facturas, es que me doy cuenta que existe una inconsistencia en la firma que representaba al coronel Ferrer, quien aparecía firmando en la calidad de jefe de un departamento de la División Mantenimiento, cuando una semana antes de esta situación tuve una conversación con él y a raíz de un reintegro y me manifiesta que está destinado en otro lugar. También le pregunté qué grado tenía. Entonces cuando me aparece en esta factura me recuerdo de esa conversación y aparece que con un grado de teniente coronel, cuando correspondía al grado coronel, y en una posición que no correspondía a la fecha que tenía que haber estado firmando la factura. Con respecto a la pregunta del diputado Sbun, creo que si las órdenes de compras efectuadas eran verdaderas o falsas, ¿cierto? Si había cómo comprobar. Claro, no hay forma de comprobar porque la ley del cobre no se transmite a través de Chile Compra. Eso es lo primero. Se obedece a un sistema de órdenes de compra en soporte papel. La tesorería del ejército no tiene una base de datos de las personas que firman. Por lo tanto, y también hay que indicar que toda la documentación que llegó a la tesorería del ejército eran documentos originales.
las facturas originales, las órdenes de compra originales, la documentación que daba respaldo a estas facturas eran originales y con visos de autenticidad. Eso también lo indica el cabo Cruz en su declaración. Él indica que ellos dieron visos de autenticidad a toda la documentación para engañar a los sistemas de control y específicamente a la Tesorería del Ejército. Usted me pregunta también respecto a la forma que se archivan los documentos en la Contraloría del Ejército. ¿Qué hace la Contraloría del Ejército? Bueno, específicamente con eso yo creo que la respuesta la tiene que dar el señor Contralor. ¿Qué es lo que hacen? Yo remito la documentación completa, son muchos archivadores con toda la documentación en original. Se manda todo lo que tiene la tesorería no guarda documentos, solamente algunas fotocopias de las facturas. Pero la base completa se manda a la Contraloría y ellos hacen las tareas que tienen conforme a lo que les corresponde de acuerdo al reglamento. Y respecto a la pregunta del señor diputado Verdugo, ¿a quién autorizó los pagos, quién firmó las resoluciones de pago? Bueno, en ese periodo hay muchas resoluciones que las firmé yo y otras las firmaron mi reemplazante en el periodo de vacaciones y el tesorero anterior. ¿Me permiten una pregunta? Aquí se ha planteado por parte del general Ureta que el año 2012 hubo un cambio de criterio respecto de la revisión de la documentación. Entonces me surgen tres dudas de inmediato y las digo rápidamente por honor al tiempo. Uno, es verdad que las facturas tienen un cierto grado de autenticidad, pero ya mostramos en la sesión pasada que ni el CAF ni la tesorería hacía este link con el Servicio de Impuestos Internos, que es un link muy sencillo, muy simple, y lo mostramos el otro día. Entiendo yo que la lista de chequeo, y usted confirme, lo señaló, pero me gustaría confirmarlo, que la lista de chequeo se hace con, digamos, con un protocolo con el Consudena, que existía en la época. Y el comandante en jefe señaló hace algún tiempo acá, hace 2 o 3 sesiones, que había un protocolo del año 60, por lo tanto me imagino que un protocolo del año 60 sin los cambios de los sistemas informáticos, etcétera, queda un poquito desfasado en el tiempo. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué cambios hubo, y quizás la puede responder el general, entre el año 2012, que revisaban antes, que dejaron de revisar el año 2012? Segundo, muy breve, respecto del oficio conductor. Acá se señala que iban facturas que surgían en el CAF sin el oficio conductor de la unidad del requiriente, digamos, y más bien con un acta de recepción de el mantenimiento, acta de recepción que se ha acreditado, por lo menos acá lo que dicen, que venía con firmas absolutamente distintas a las que correspondía a la división de mantenimiento. Yo quiero mostrarle una hojita muy fácil de acá que la pedí en la Cámara solamente con mis firmas, así que registro oficial de firma de la Cámara de Diputados. O sea, acá cada firma, cuando firmamos un proyecto de ley, revisan si la firma corresponde digamos, al diputado que está firmando el proyecto de ley. Entonces la pregunta que surge de inmediato es, usted tuvo que acudir más bien digamos, a preguntarle al general si era esta tu firma, o más bien al coronel Ferrer, y no con un sistema que en tesorería debería haber, de que cada documento esté registrado con una firma en la propia tesorería. Esto lo hacen todos los bancos, lo hacemos en la Cámara de Diputados. No explico con tantos recursos que no tengamos un sistema de revisión de firma, porque una cosa es falsificar la firma y que estaba muy parecida, y otra, según yo he visto, es que las firmas son totalmente distintas. No hay una falsificación, una falsificación burda, muy diferente. No es que me hayan tratado de igualar la firma. No era la firma completamente, ni siquiera una revisión, era obvio que no era la firma. Entonces, me gustaría, si podemos responder, le damos la palabra a los dos invitados. Felipe. En la misma línea, presidente, que un oficial de otra división firme, en la misma línea que estaba señalando usted anteriormente, y que pertenezca a otra división esa factura. Esa es la verdad que cuesta mucho creer. Tengo la impresión de que no nos dicen toda la verdad. Ojalá los tribunales la puedan descubrir todo esto. Diputado Lemos, le damos la palabra que en 5 minutos para poder terminar la sesión. Gracias, presidente. Le quiero consultar al tesorero lo siguiente.
es el procedimiento, digamos, de cómo se pagan las facturas. Porque en general, ¿no es cierto?, esta unidad lo que hace es revisar la formalidad, digamos, de la documentación que llega, verificar si esa información corresponde o no corresponde. Pero esta estructura, ¿no es cierto?, que recepciona la documentación, primero preguntarle si fue él personalmente quien detectó, digamos, esta factura, ¿no? O si hubo otro personal, digamos, de la unidad que la representó. Eso primero. En segundo lugar, si él cree que hubo influencia, digamos, en el pago de factura, ¿no? ¿Por qué se detectó esta? Entendiendo que hubo una cantidad y hay una historia, digamos, del personal que trabajaba en dicha unidad, ¿no? Si efectivamente hubo rotación de ese personal, ¿no? O si se hizo una investigación en la propia tesorería de cómo funcionaron y cómo pasaron estas facturas que, a juicio suyo, detectó en una casualidad, digamos, de la revisión que personalmente usted o alguien que se la representó. Y después el general para terminar. Coronel. Señor presidente, quiero ser bien enfático en manifestar que esto no fue una casualidad. Esto obedece a un control que efectúo yo como tesorero del Ejército en el cumplimiento de mis funciones profesionales y técnicas que tengo que realizar como tesorero, considerando que estamos dentro del periodo de ambientación y conocimiento de la tesorería misma. Por lo tanto, esto no fue una casualidad. También indicar que cómo llegan los documentos desde el Comando Apoyo de la Fuerza, yo lo expliqué en la presentación. A mí me llegan los documentos a la tesorería, las facturas a través de un documento oficial del Comando Apoyo a la Fuerza, a través del sistema de gestión documental y a través del sistema informático del Ejército. Cómo llegan al Comando Apoyo a la Fuerza es una explicación que tiene que dar, en este caso, el comandante de Comando Apoyo a la Fuerza y la propia investigación que se está llevando. Eso con respecto y... Efectivamente, el que detectó las facturas falsas fui yo, en un control que estaba realizando personalmente al sistema, y como lo he hecho con todas las facturas que firmé. Yo indiqué acá que la cantidad de pagos que efectuó la tesorería en el año 2014 fueron más de 8.500 pagos. No sé si contesto con eso algunas preguntas o las dudas, me ha quedado algo pendiente. ¿El control informático? Ah, bueno, claro, como indica la lista de chequeo, hasta esa fecha no se está realizando. El comandante en jefe del Ejército hace la sesión antes pasada indicó y se dispuso en un cambio en ese procedimiento para empezar a hacer las revisiones de todas las facturas que llegan, tanto de la ley del cobre como de fuera, en el servicio de impuesto interno. Además de eso, también se están revisando, como indiqué, en el servicio de impuesto interno, que las facturas que son electrónicas estén cedidas en factoring. Conoce al general si realmente lo que afirma Waldo Pinto respecto que a él lo involucra directamente en términos de coima, esa pregunta la quiero hacer si realmente él está en condiciones de responderla. Y es mi derecho, presidente, además. Bueno, lo primero que quiero manifestar es pedirle disculpas al diputado Boone por lo que yo esgrimí, a lo mejor cometí un error y le pido la disculpa pública por haber expresado como me expresé. Muchas gracias. Lo segundo es que el diagnóstico que se hace hoy día respecto a lo que ocurrió y que lo puedo hacer desde el punto de vista profesional, ya habiendo pasado mucho tiempo, y la mejora que yo planteo es en términos personales y profesionales, ¿ya? Yo no soy el comandante de apoyo de la fuerza, no mando su unidad, yo estaba reemplazando un par de días hasta que él regresó y se le entregó la investigación y se le solicitó que se denunciara a la justicia, lo cual el comandante de apoyo de la fuerza hizo, y a partir de ese momento el comandante de apoyo de la fuerza realiza todo tipo de investigaciones y toma el mando de su unidad
y tiene la potestad y la obligación de realizar la mejora. Por lo tanto, no es mi responsabilidad realizar eso, a eso me refiero, ¿ya? Posteriormente, sobre el informe de seguridad, que me interesa mucho, ese informe de seguridad se hizo el año 2011 y se le entregó al comandante de la División de Mantenimiento de la época. Yo en ese momento era director del Instituto de Investigación y Control, por lo tanto yo no tengo la respuesta de por qué esa investigación, si llegó a curso o no llegó a curso. Sé que se puso una sanción a una de las personas, pero desde el punto de vista administrativo, no como que hubiese cometido un dolo, porque si no lo debiese haber pasado a la justicia militar. Y lo tercero, respecto a que por qué no se hizo la mejora, lo que yo planteo, este software a la fecha, también es un tema que no me compete. Sin embargo, yo lo he planteado como asesoría, como opinión, como aporte, pero no es mi obligación, porque yo mandaba a la División de Mantenimiento y no el Comando de Apoyo de la Fuerza. Respecto a la pregunta del diputado de una acusación que se hace a través de un diario electrónico, producto de que una persona dice que el año 2004, sí, yo estando en Arica, habría, ¿cierto?, solicitado un trabajo, y que él dice que al parecer se le habría solicitado una cantidad del 50% del trabajo que se realizó, ¿ya? Yo quiero manifestar que primero, ni siquiera me acuerdo, porque en el año 2004 yo era teniente coronel, respecto a que si se realizó trabajo con este señor o no. Hice las preguntas del caso con la gente que manejaba estos temas. Ellos me dicen que no hubo ningún trabajo que se realizó con este señor, proveedor, que en realidad era un pintor, me acuerdo, y había sido suboficial de la unidad. Y por lo tanto, lo que él manifiesta, me gustaría que lo comprobara a través de la justicia, como corresponde. ¿Superior jerárquico del coronel Montero en la época que se cometió el fraude? No sé si lo saben, si no lo pedimos por oficio, ¿les parece que lo pedimos por oficio? No necesariamente, porque trabajaba en Contraloría. En la Contraloría. Trabajaba en la Contraloría. Trabajaba en la Contraloría. La Contraloría, y vamos a preguntar por los contralores. ¿Parece que preguntemos por todos los contralores en un oficio para que tengamos los datos? Sí, por todos los tesoreros. Y por todos los tesoreros. No, ya lo pedimos los tesoreros. Faltan los contralores, ¿les parece? Sí, parece. ¿Acordado?